abarca las diferentes áreas del ser humano, ¿cierto? Hemos visto una secuencia de sermones y hoy día vamos un poco más profundo de cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestra santificación, en nuestro cambio, en nuestra manera de ir dejando las cosas del mundo, ir dejando el viejo hombre, ¿cierto? Ir dejando las cosas que son del mundo y ir añadiendo a nuestra vida las cosas que son del reino, las cosas que son eternas. En simples palabras, ir dejando que Cristo siga creciendo en nosotros. Amén. Y para eso, hermano, hay una palabra ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, en este texto, donde nos vamos a quedar en esta tarde, porque una de las cosas que el Señor hace y que es la voluntad del Señor, que lo vamos a ver en el texto, es que nuestras vidas sean santificadas. Y no lo digo yo, sino que lo dice el texto que vamos a tener como central en esta tarde. Y dice así, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Una pregunta, queridos hermanos. ¿La santificación es una opción personal o es una opción divina? ¿Qué creen ustedes? ¿La santificación es una opción personal o es una opción divina? Una opción personal, dicen algunos. Reseteé mi tablet, queridos hermanos, y se me apaga, se me prende, se me apaga. Así que, bueno, de acuerdo a la palabra que hemos leído, dice: vivir en santidad para el Hijo de Dios no es una opción personal. Ojo. Es un mandato. Y lo vamos a ver. La Escritura enseña que la salvación solo se puede lograr únicamente por gracia. Eso estamos claros, ¿cierto? Por gracia sois salvos por medio de Cristo. Amén. Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la palabra del Señor enseña que una vez que somos salvos, una vez que somos regenerados, debemos esforzarnos por vivir en santidad. Y aquí también va de la mano lo que yo tengo que hacer. La santificación es un mandato divino. Dice la palabra del Señor: sed santos porque yo soy santo. O sea, está mandando a los seguidores de Jesús, a los que se han convertido al cristianismo, los que tienen a Cristo en su corazón, que deben practicar la santidad. Amén. Entonces aquí se conjugan las dos opciones, o los dos, podríamos decir, las dos voluntades. La voluntad de Dios de que Él nos insta y nos manda a santificarnos, y la voluntad también nuestra de nosotros querer obedecer a ese mandato. Amén. La exigencia de la santificación personal. La palabra santo especialmente significa separado. Eso es lo que significa la palabra santo. Este término, tanto en hebreo como en el griego, significa literalmente separar. ¿Ya? Eso significa santo, separado, separar. Sin embargo, el sustantivo santificación no ocurre lo mismo o no significa lo mismo en el Antiguo Testamento.
¿Ya? Y en el Nuevo Testamento se encuentran 10 veces esta palabra de separar. En el Antiguo Testamento la palabra santidad tiene otra referencia, pero en el Nuevo Testamento la palabra santidad o santificación más bien significa separado, separar. ¿Ok? Primero, vamos a ver algunas cosas del verbo separar y tiene 3 significados básicos. ¿Ya? Primero, venerar o reconocer que es venerable o referencial. Segundo, separar de las cosas profanas y dedicarlo a Dios o consagrarlo. ¿Ya? Cuando nosotros decimos vamos a santificar un instrumento, ¿qué estamos haciendo? Una guitarra, una batería, cualquier cosa, o los implementos de la iglesia, estamos diciendo que los vamos a dedicar y consagrar para la obra del Señor, para lo que tiene que ver con Dios, y eso es separar. Por eso que es muy importante que las cosas de Dios no se pueden ocupar en otras cosas que no sean las cosas que competen a Dios, a exaltar y bendecir el nombre del Señor. Tercero, separar o santificar significa purificar o limpiar. ¿Ya? Con base en estos 3 significados teológicos, podemos definir que la santificación tiene 4 niveles espirituales. Primero, separación para Dios. Segundo, imputación de Cristo como nuestra santidad. ¿Qué significa imputación? Porque a Cristo se le fue imputado todos nuestros pecados, por ende nosotros somos justificados por Cristo y por ende somos santificados a través del Señor. Por eso es que cuando nos presentamos a adorar y nos acercamos al lugar santísimo a través del Espíritu Santo, ¿a quién ve Dios Padre reflejado en nosotros? A su Hijo Jesucristo. Amén. Porque Cristo está creciendo en nosotros. Y cada vez que nos apartamos de las cosas del mundo, Cristo va creciendo y tomando posesión de nuestra vida. Y más, Dios Padre va mirando la imagen de su Hijo en nosotros. Amén. Tercero, purificación del mal moral. Y cuarto, conformidad a la imagen de Cristo. Entonces, podemos decir que la palabra santo y otras palabras relacionadas como santificación, ¿cierto? O santificar, ¿ya? Tienen el sentido de procurar acercarnos a las cosas del cielo, a las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si nosotros no hay un proceso de santificación en nuestra vida hoy, no vamos a poder ver a Dios obrando en favor de nuestras vidas. Es imposible, hermano. Amén. En este texto, hermano, hay 2 virtudes que se deben buscar y una de ellas es la santificación, que es lo que vamos a hablar hoy día en esta tarde. Aunque seamos exhortados a seguir la santidad, no debemos imaginar que ella sea resuelto o resultado del esfuerzo humano. Es evidente que la cooperación humana hace parte del desarrollo en una vida de santidad, pero es por la intervención divina que ocurre la santificación. Ojo con esto, ¿ok? Estamos hablando o aprendiendo de lo que el Espíritu Santo hace dentro de la iglesia. Entonces, nosotros podemos intervenir mucho en la búsqueda de Dios, pero el que hace el proceso de santificación en nosotros es el Espíritu Santo. Amén. De hecho, la santificación es una obra realizada por el Espíritu Santo, no es algo que hacemos nosotros mismos. Por tanto, podemos afirmar que la santificación
Es una obra continua del Espíritu Santo por el cual Él va conformando el fiel carácter de Cristo en nuestras vidas. O sea, cuando yo me voy alejando de las cosas del mundo, el Espíritu Santo que está en nosotros va confirmando a nuestra vida que el carácter, que la persona de Cristo está creciendo en mi vida. No sé si se ha preguntado usted y a lo mejor se ha hecho esa retroinspección, ha dicho, oh, yo antes habría reaccionado de otra forma en esta situación. ¿Cierto? Eso nos da a entender a nosotros que el carácter de Cristo a través de la persona del Espíritu Santo está trabajando internamente, pero se tiene que desarrollar y accionar externamente. Es una consecuencia de. Hay una naturaleza, hermano, que es la naturaleza de la santificación personal, ¿ya? Que es individual. Dice, la santificación personal es un paso esencial en el proceso de la salvación. ¿Cuál es la naturaleza de la santificación? ¿Cómo la Biblia la acentúa esta gran situación que ocurre en la vida del ser humano? Primero, existe una santificación posicional. ¿Qué significa? Que el acto que hizo el Espíritu Santo en nosotros de regenerarnos, recuerden que una vez prediqué lo que significa la regeneración. La regeneración significa nueva vida, resucitados, ¿ya? Por Cristo. Entonces, ese acto es la santificación posicional. ¿Qué significa? Que nosotros, los creyentes, somos santificados y por tanto somos santos porque ya estamos apartados de Dios y fuimos purificados por Dios. Yo hago esta referencia, hermano, cuando cada uno de nosotros por primera vez llegó al encuentro con el Señor y alguien, ¿cierto?, hizo una oración, alguien oró por ustedes y ustedes oraron y le pidieron, la primera vez que le pidieron perdón al Señor, cuando dijo, Señor, inscríbeme en el libro de la vida, te acepto como mi Salvador, ¿cierto? Perdona todos mis pecados, ayúdame a seguir creciendo en ti. En ese momento, en esa milésima de segundo, usted y yo fuimos santos. En esa milésima de segundo, usted y yo, a través de la obra de Cristo, Cristo nos presentó santos con su Padre. Eso es la santificación posicional. Y hoy día, queridos hermanos, tenemos esa posición. Obviamente que ya cuando terminamos esa oración, ya al milésimo segundo más, volvimos a ser pecadores porque tuvimos un pensamiento malo, pero estamos hablando en ese acto preciso, como la entrada a esta nueva etapa o a esta nueva vida en Cristo. Existe la otra forma que en la que estamos todos nosotros, hermano, aquí no se escapa nadie, que es la santificación progresiva, que en la que estamos hoy día todos los que hemos sido regenerados. Dice, el creyente es santificado en Cristo, pero el Espíritu Santo sigue trabajando en sus vidas, moldeando su carácter, desarrollando su personalidad, purificándonos y santificándonos diariamente. Amén. Esta santificación progresiva nos exhorta a santificarnos aún más. Somos santos en lo posicional, pero en lo cotidiano de la vida tenemos que seguir santificándonos. ¿Ok? Que son dos etapas diferentes, pero van unidas en el mismo propósito y en la misma voluntad de Dios para sus hijos, para su iglesia. A diferencia de la santificación que proviene de la cruz de Cristo, la santificación progresiva,
se desarrolla durante toda nuestra vida como cristianos y solo será terminada cuando muramos y Cristo venga, y los que han muerto en Cristo serán resucitados, dice Pablo, y los que han quedado para el último tiempo serán transformados. Ahí termina esta santificación progresiva. Amén. Y tenemos una tercera etapa del proceso de la santificación que hace Cristo en un todo. Primero, Cristo nos posicionó como santos en la cruz del Calvario, en el momento que recibimos al Señor. Luego viene una santificación progresiva que dura toda nuestra vida, pero hay una santificación futura. La santificación futura dice respecto al proceso final, cuando finalmente seremos perfeccionados ante Dios y seremos semejantes a Él. Y usted me pregunta, ¿y dónde dice eso, Alfredo? Bueno, busque conmigo en Primera de Juan, en el capítulo número 3, versos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo número 3, versos 2 y 3. Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Verso número 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, por eso toma relevancia, queridos hermanos, este proceso de santificación progresiva. Porque dice ahí, todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? Que un día seremos transformados por nuestro Padre y que Él vendrá a buscar a su iglesia y nos va a resucitar o nos va a transformar según estemos en esa situación. Entonces, los que tenemos esta esperanza, dice, nos purificamos a sí mismos. O sea, el proceso de santificación progresiva está activado diariamente en sus hijos. ¿Por qué? Porque yo quiero verle, dice, tal como Él es. Y si yo no tengo un proceso de santificación, no voy a ver a mi Señor Jesucristo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, hermano, no es lo mismo. En las iglesias está lleno de gente que viene y disfruta de las alabanzas, disfruta del culto, incluso disfruta de la palabra. Pero es como la parábola del sembrador o de la semilla. Una cae en pedregales, otra cae en el camino, otra cae en tierra árida y esas se pierden. Reciben con gozo, ¿cierto? Ahí vea esa parábola, pero la que cae en buena tierra, dice, esa semilla produce fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Por eso es que es tan importante este proceso en nuestras vidas. No, ningún cristiano puede estar ajeno a este proceso. Y cuando estemos arriba, en esa santificación futura, dice, el cristiano no tendrá más que resistir el pecado o de buscar la perfección. Su santificación estará completa. Él estará por completo y eternamente separado del pecado. Amén. Entonces, la santificación ocurre en dos ámbitos. El primero es la muerte del viejo hombre, donde el cuerpo del pecado es desechado. Así el creyente hace morir su vieja naturaleza o el viejo hombre sus actos. Y el otro ámbito dice que es la vivificación. O sea, por una parte, el proceso de santificación está matando nuestro viejo hombre cada día,
Pero por otro lado, nuestra vida espiritual se está vivificando, o sea, está creciendo en nosotros. Se producen dos cosas en nuestra vida. Y ahí donde están nuestras luchas diarias, pues hermano. Entre hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Entre buscar las cosas del reino o buscar las cosas de este mundo. Y todos nosotros vivimos esas luchas diariamente. Todos. Amén. Por eso que es muy importante entender este concepto, queridos hermanos. Y el acto de vivificación, que consiste en ¿qué, hermano? En vivir en novedad de vida. Eso significa vivificación. Si hoy día el Señor me habló y vi sus maravillas, bueno, mañana volveré a ver otras maravillas del Señor. Y Dios me seguirá hablando. Y recuerde que Dios no solamente habla a través de su palabra, que es lo más, podríamos decir, lo más perfecto. Dios nos habla a través de los sueños, Dios nos habla a través de su naturaleza e incluso Dios nos habla a través de las piedras. No sé si le ha pasado a usted una persona que no conoce del Señor, que no ha ido nunca a la iglesia, ¿cierto? Y de repente le hace un comentario. O de repente sabe que usted va a la iglesia, que usted es cristiano, y le dice, no con mala intención, no con intención de juzgarla, sino que decirle, uy, como que se admiran de una acción, ¿cierto? Y ellos dicen, oye, tú vas a la iglesia, no deberías comportarte así. Esas son las piedras, pues, hermano. Que muchas veces nos incomodan, pero muchas veces Dios nos habla a través de esas piedras. Amén. La pregunta es, hermano, después de conocer este mini resumen de este proceso de santificación, ya una santificación posicional con Cristo, dice que con Cristo fuimos juntamente crucificados y por eso que Pablo pudo decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí porque Él hizo suya esa primera posición. Hermano, usted y yo también podemos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No lo miremos tan lejano eso. A veces lo miramos como una meta inalcanzable. Pero cuando la miramos bajo nuestra fuerza, bajo nuestra perspectiva de lo que yo puedo lograr o no lograr dentro de mi vida cristiana, nunca la vamos a alcanzar. Déjame decirle, querido hermano, que nunca vas a alcanzar esa palabra. Pero cuando yo miro mi proceso de santificación a la luz de lo que Cristo ya hizo, yo puedo decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí porque Cristo me hizo santo en esa posición, me presenta santificado, justificado, regenerado con Dios Padre. Pero yo tengo que hacer mía esa palabra. Y luego que yo hago mía esa posición en Cristo, yo tengo un proceso de santificación que va creciendo día a día. Cuando yo tomo esa primera posición de que soy santo, de que soy hijo de Dios, que no depende de lo que yo haga o no haga, sino que todo depende de la gracia de Dios en mi vida, yo voy a ir entendiendo cómo se vive la vida cristiana diariamente. Y luego viene esa santificación futura cuando ya no tendremos más pecado y como dice el texto ahí en 1 Juan 3:3, seremos igual a Él, semejante a nuestro Señor Jesucristo. Amén. La pregunta es cómo, queridos hermanos, cómo yo practico eso. Porque yo puedo hablar muchas cosas aquí, pero ¿cómo lo practico en mi vida cristiana? Bueno, hay métodos para santificarnos, hermano. No podemos medir la santidad teniendo como modelo al hombre. No sé si ha fijado usted que existe ese refrán, oye, el hermano que es espiritual, ¿cierto? O a veces los que están al frente se caen y como cae el hombre, cae también
la fe y la santificación de la... Ay, si él se equivocó, entonces yo tengo chip. Entonces, nuestra santificación o nuestro modelo de santificación no tiene que estar considerado o no debe ser un modelo humano, sino que debe ser el modelo o el parámetro que Cristo o la persona de Cristo nos muestra a través de su palabra. O sea, yo tengo mi crecimiento en el ámbito espiritual, yo no tengo que compararme con mi hermano que está al lado, porque mi hermano que está al lado es igual de imperfecto, de pecador y está en las mismas luchas que yo. Y cuando yo me comparo con mi hermano que está al lado, hermano, siempre me voy a sentir superior. Siempre me voy a ver mejor. ¿Por qué? Porque voy a ver las debilidades de mi hermano y voy a ver mis competencias. El hombre es difícil que vea, ¿cierto?, las cualidades buenas de la persona que está al lado. Casi siempre nos fijamos de las cosas malas y podemos ver, ¿cierto?, qué pasó con este gran jugador, ¿cierto?, Carlos Caselli. Fue un tremendo jugador. ¿Cuántos triunfos le dio a Chile? ¿Pero de qué se acuerdan los chilenos? Del penal, ¿cierto?, que en un mundial ahí se le fue. O sea, el hombre, usted puede hacer muchas cosas buenas por alguien, pero ¿de qué se va a acordar esa persona? De la equivocación que tuvo, de la caída que tuvo. Entonces, mi proceso de santificación o mi modelo a dónde yo tengo que llegar no está en una persona humana, sino que está en la persona de Cristo. ¿Qué proceso de santificación existen en la Biblia para que usted y yo podamos seguir avanzando? Bueno, lo primero y lo más importante es estar en Cristo. Amén. La participación del creyente en la naturaleza santa de Dios es uno de los elementos básicos de la santificación, porque el Señor dice ahí en Juan capítulo 15, verso 4, separado de mí, nada podéis hacer. O sea, si usted y yo queremos ser santos, no podemos estar separados de Cristo. Debemos estar en Cristo. Y eso significa que debemos tener a Cristo en nosotros. Primero. Segundo, debemos tener una vida de oración, hermano. La oración es nuestra conexión directa con Dios. En la oración podemos conocer su voluntad. La oración nos hace sensibles para oír la palabra o la voz del Señor. En la oración el creyente cultiva su relación con el Dios Santo y a través de la oración también somos santificados por Él. Amén. Esta percepción nos conduce al arrepentimiento y al quebrantamiento de corazón. Cuando usted está orando, ¿cierto?, el Espíritu Santo está trabajando en nuestras mentes y en nuestros corazones y viene el quebrantamiento. Señor, no he sido bueno. Te pido perdón. Viene el quebrantamiento, pero a través de la oración. También, en una forma u otra, el esfuerzo personal del creyente también influye en mi proceso de santificación. Amén. Hay que entender que la obra de santificación es un proceso del Espíritu Santo, pero no exime al hombre de su cooperación, ya que es parte de ella. Cabe al hombre buscar la voluntad de Dios, cabe al hombre consagrarse, luchar para resistir la tentación. Amén. Dice la Biblia, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Cuando dice al diablo, hermano, no pongamos esa figura de personificar, ¿cierto?, con cacho, con cola. No. Cuando dice resistir al diablo, está hablando resistir las tentaciones, resistir las cosas del mundo, resistir al viejo hombre.
que a veces quiere resucitar. Como siempre lo compartimos, como dijo Martín Lutero, yo pensé que este gallo, ¿cierto?, había muerto, ¿cierto?, ahogado en el bautismo. Yo pensé que había muerto, pero me di cuenta que sabía nadar. Y Pablo dice, lo bueno que quiero hacer, no hago, mas hago lo malo. ¡Ay de mí, que soy muerto, que soy pecador! Y cuando Pablo está escribiendo esas profundas y hermosas palabras, él se está viendo reflejado en una acción. ¿Y cuál era esa acción? Bueno, a los presos de esa época, una de las formas de torturarlo hasta la muerte era que a la persona que estaba presa, condenada, lo amarraban con un cadáver a su espalda. Entonces, ese hombre tenía que ir en la celda, tenía que ir para todos lados con ese cadáver. Era una tortura. Esa es la figura que nos da a entender el apóstol Pablo con nosotros y el viejo hombre. Lo llevamos, hermano, está amarrado a nosotros. ¿Dónde vamos? Va con nosotros el viejo hombre. Y es ahí donde usted y yo, a través del proceso de santificación, revivimos. ¿Qué pasaba con ese hombre? Habían dos opciones. El muerto que estaba cargando mataba al que estaba vivo, o el hombre que estaba vivo resistía hasta que le sacaban el viejo hombre, porque ya ya que se soltaba de la amarra. Y así también nosotros, hermanos. Esa es la figura que estaba viendo Pablo cuando escribe estas cosas. ¿Para qué? Para que podamos entender, hermano. Si bien somos santos, pero hay una naturaleza pecaminosa que va con nosotros todos los días. Y la única forma de vencer esa naturaleza es teniendo comunión y creciendo en este proceso de santificación. Amén. Otra forma de santificarnos es teniendo comunión con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento del Espíritu Santo en la santificación. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, decía el salmista. O sea, la única forma de no pecar tanto es conociendo la palabra del Señor. Si yo no la conozco, amén. La palabra de Dios nos hace hacer su voluntad, nos muestra lo que está mal, nos alimenta, nos guía, nos instruye y, como dice 2 de Timoteo 3:16, nos califica para toda buena obra. Aún siendo malos, aún siendo pecadores, la palabra en el proceso de santificación podemos realizar buenas obras. Amén. Y con esto ya vamos terminando, queridos hermanos. Entonces ahí les dejé algunas cosas como santificarnos, hermanos. Recuerden, estando en Cristo, viviendo una vida de oración, esforzándonos, porque no todo lo va a hacer el Señor. Yo me tengo que esforzar por alejarme de las cosas del mundo y escudriñando la Escritura. Amén. ¿Qué va a producir eso en nosotros, hermanos? Indudablemente va a producir un cambio en nosotros. Va a producir un progreso en nuestra vida cristiana. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, el continuo crecimiento es una marca fundamental en la vida de los que cultivan la santidad. Y ella se convierte en un alimento
que da vida al creyente. Son estas cosas que producen el crecimiento en nuestras vidas. Amén. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo aplico en mi proceso de santificación estas cosas, el crecimiento y mi conocimiento de Cristo va a crecer. Y cuando lleguemos a la casa del Señor para adorar y bendecir su nombre, no voy a necesitar que alguien, un animador. ¿Por qué? Porque yo voy a tener conocimiento de Cristo, de lo que Él ha hecho, de lo que hace y de lo que va a hacer. Entonces, por eso que el salmista dice, entrar por sus puertas con acción de gracia, con cántico. El salmista sabía lo que Dios está haciendo con él, lo que iba a hacer con él, y eso era suficiente para que cuando estuviera en el templo, adorara a Dios. Entonces, cuando yo conozco al Señor y ese proceso va creciendo en mí, la vida de Cristo va creciendo en mí y el conocimiento de la gracia de lo que Dios ha hecho en mí, no, yo voy a llegar aquí y lo único que voy a querer hacer es, como dice una alabanza, lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es bendecirte. Amén. Otro efecto es que comenzamos a detectar el pecado. Cuando usted ha comido alguna comida, ¿cierto? Y esa comida empieza a descomponerse, ¿qué pasa con esa comida? ¿Qué hace usted? La detesta. Porque sabe que ya esa comida está descompuesta, está mala. Entonces ya no la va a comer porque sabe que está mala. Bueno, el proceso de santificación en nuestra vida hace lo mismo. Cosas que a mí antes me gustaban, cosas que antes a mí eran agradables y me fascinaban, hoy ya no me gustan. Hoy para mí ya son desagradables, son malas. Como dicen los niños, son guácalas. Porque las tentaciones, hermano, yo siempre digo, ¿qué tentación no es agradable a la vista? Todas las tentaciones son agradables a la vista. Digo a la vista, hermano. Porque una vez que la comemos o que la practicamos, se transforma en amarga y dolorosa. Amén. Entonces, detestamos el pecado. Cuando yo me estoy santificando, hay una consecuencia real. Me voy detestando de las cosas del mundo. Ya no me junto con ciertos amigos que sé que no me llevan por buen camino. Voy a seguir a lo mejor teniendo comunión, llamándonos, pero yo hay cosas que ya no voy a ir para allá. Porque sé que al ir para allá voy a tener problemas con el de arriba. Amén. Entonces empezamos a detestar aquellas cosas que antes nos gustaban, pero ahora nos disgustan. Amén. Tercero, también hay un deseo de compartir el evangelio. O sea, el proceso de santificación en mí me va dando el ánimo, las palabras para poder hablarle a otros de este Jesús. Invitar a otros a conocer a este Jesús. Invitar a otros a que puedan deleitarse de las cosas del reino. Amén. Y por último, el proceso de santificación me va a dar una disposición a servir a Dios. Amén. La santificación nos acerca a Cristo. Nuestro deseo se convierte en el reflejo de su voluntad y compartimos las mismas cosas. Entonces surge en el corazón del creyente, del discípulo, el deseo de servir, así como su maestro sirvió. Mateo 20:28, su vida en rescate por muchos.
O sea, así como mi maestro sirvió, yo también voy a servir. Amén. La santificación es al mismo tiempo una obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente y también la búsqueda por parte del creyente o del discípulo de buscar a Cristo. En este proceso, Cristo se transforma poco a poco en nuestras vidas, creciendo paulatinamente, ya en nosotros, y Cristo va tomando posesión de nuestras vidas. No se busca la santificación en los monasterios o aislados del mundo, hermano. Yo no tengo que irme a esconder, ¿cierto? Alejarme de todo, ser mi casa un monasterio. No, porque no necesito eso, ni sacar todo eso para santificarme. Pero en la confrontación directa con el pecado, lo cual acentúa aún más la lucha de la fe. Pero cuando en mi hogar, cuando en mi círculo de amistad, incluso cuando en mi círculo familiar hay cosas que me van a inclinar a pecar y a retroceder, yo tengo que tomar una decisión. Y a veces, hermano, la decisión es alejarme de amigos, incluso a veces la decisión es alejarme de familiares. Amén. Dado que la santificación se convierte en un estilo de vida para el cristiano, ella va dejando sus marcas en la vida de aquellos que le buscan. Es imposible, hermano, que un cristiano que busca al Señor no haya marca de Cristo en él. ¿Y cuáles son esas marcas? Los frutos del Espíritu. Amén. Que ya creo que los conocemos. Amén. Ella se muestra por el progreso continuo, por la averiación hacia el pecado, por el deseo de compartir el Evangelio y por la disposición al servicio cristiano. Y quiero terminar con este texto de 1 de Tesalonicenses 5:23. Y este es el deseo en este lugar. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Tesalonicenses 5:23, hermano Yosti. Amén. Eso. Dice que el mismo Dios de paz os santifique la mitad, un poquito, por completo. ¿Y qué es eso completo? Todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Como dice ahí, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros empezamos por la carne primero y terminamos por el espíritu. Pero ahí, ¿cierto? Dice espíritu. ¿Por qué dice primero espíritu? Porque yo no puedo empezar a buscar al Señor por la carne, es imposible. Yo tengo que buscar al Señor, empezar por el Espíritu, porque el Espíritu es el que manda. El hombre sin Cristo es gobernado por el alma y el cuerpo acciona las cosas del alma. El hombre que ha resucitado en Cristo, que ha sido regenerado, ¿quién gobierna en la vida del cristiano? El Espíritu. El Espíritu gobierna el alma y el alma le da la instrucción al cuerpo para ejecutar. Ese es el orden, hermano. Pero el hombre sin Cristo, sus emociones, sus sentimientos que están en el alma, gobiernan y accionan su vida. Por eso que un cristiano no debe ser emocional ni sentimental con las cosas de Dios. Yo tengo que servir a Dios por convicción. Y aunque no vea nada, yo sé quién es mi Dios. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. ¿Y usted cree que Job estaba ahí en un hotel de 5 estrellas ahí? No, había perdido todo. Familia, amigos, animales,
familia, hijos, la esposa pero él llegó a comprender y decir, Cristo, Dios me va a levantar. Amén. Que esta semana sea una semana bendecida, hermano. Que esta palabra, que este proceso, yo no sé cuántos años llevas en el cristianismo, yo no sé en qué proceso de santificación estás. Esa es una relación íntima tuya con Dios.